En la oscura y turbulenta atmósfera de Culiacán, donde la vida se entrelaza entre luces y sombras, la lealtad y la traición giran al ritmo de un peligroso juego de poder. Esta ciudad, una de las principales plazas del narcotráfico en México, se ha convertido en un tablero de ajedrez donde cada movimiento puede resultar fatal. En esta historia, un convoy de chapos desata el caos al secuestrar a una familia cuya vida se cruza inesperadamente con la de un escolta del legendario Mayo Zambada. La escena está pintada con los oscuros matices del miedo y la desesperación, mientras el murmullo de que la vida es efímera se repite en los rincones de la ciudad. Los vehículos imponentes y ruidosos se presentan como sombras en la penumbra, cargados de hombres armados con rifles de asalto y pistolas, ansiosos por llevar a cabo un plan que ha sido trazado en la oscuridad. En esta región, la violencia es una constante que cobra vida cuando el convoy se detiene frente a una vivienda aparentemente normal, un hogar que, sin saberlo, se convierte en el objetivo de la feroz disputa entre cárteles. Con el rugido de los motores de las camionetas resonando en el aire y la adrenalina palpándose, los hombres de los chapitos irrumpen en la escena en un golpe rápido y calculado que desata un torrente de emociones y un futuro incierto. Dentro de la casa, el tiempo parece detenerse. Las risas y las conversaciones se convierten en ecos lejanos, ahogados por el estruendo de las puertas estrellándose y los gritos que se pierden en la noche. La familia, atrapada en un instante que pronto se transformará en una pesadilla, siente cómo la desesperanza se cierne sobre ellos. El líder del convoy, un hombre cuyas cicatrices narran historias de lealtad y traición, se enfrenta al escolta del Mayo, quien ha dedicado su vida a proteger lo que ama. En ese preciso momento, el miedo y la valentía chocan y la lealtad se pone a prueba en el crisol de la violencia. Mientras tanto, el resto de Culiacán observa atónito. Los murmullos se propagan y cada rumor se convierte en un nuevo hilo en la compleja red de relaciones y alianzas en el mundo del narcotráfico. Las redes sociales se inundan de videos y relatos que narran los sucesos en tiempo real, transformando la tragedia en un espectáculo público. Los habitantes, entre el miedo y la curiosidad, se convierten en testigos involuntarios de un conflicto que parece no tener fin. La inteligencia mexicana, atrapada entre la presión de desmantelar cárteles y la necesidad de proteger a la población civil, enfrenta un dilema. Mientras intentan localizar a los levantados, deben lidiar con la amenaza de la corrupción que ha permeado diversas instituciones. Cada movimiento es crítico, cada operación, un cálculo arriesgado. La coordinación entre las distintas fuerzas de seguridad se vuelve esencial, pero la confianza es un recurso escaso. El enfrentamiento no es solo físico, sino también psicológico. La guerra por el control territorial se libra en las mentes de quienes habitan Culiacán. El temor de convertirse en el siguiente blanco se adueña de las familias, que deben aprender a navegar un mar de incertidumbre. La vida cotidiana se convierte en una lucha constante entre el deseo de normalidad y el peso del peligro latente. A medida que esta historia avanza, el rastro de los chapos se transforma en un hilo de sangre y dolor. La familia secuestrada se convierte en un símbolo de lo que está en juego, una representación de la fragilidad de la vida en una ciudad que parece haber olvidado la paz. Con el transcurso de las horas, el reloj de la esperanza comienza a agotarse y la oscuridad se cierne sobre un futuro ya tambaleante. En este rincón de Sinaloa, las lecciones sobre el amor, la lealtad y la venganza se aprenden de la manera más dura, y la batalla entre el bien y el mal se convierte en una lucha diaria por la supervivencia en el corazón de Culiacán, donde el sol se oculta tras un velo de nubes grises y un conflicto violento reconfigura el panorama del narcotráfico en México. La ciudad, reconocida como un bastión del poder del cártel de Sinaloa, se transforma en el escenario de una serie de incidentes que conmocionan su tejido social y criminal. En este contexto, un grupo de chapos decide llevar a cabo un movimiento audaz y arriesgado: secuestrar a la familia de un escolta del Mayo Zambada. Este acto no es simplemente un ataque a un núcleo familiar, es una declaración de guerra que tendrá repercusiones en todo el entorno. El convoy, conformado por vehículos blindados y camionetas pick-up, avanza por las polvorientas calles de Culiacán.
Estas camionetas, dotadas de sistemas de comunicación avanzados y tripuladas por personal altamente armado, se convierten en una prolongación de la voluntad de su líder. Los hombres en su interior, portando rifles de asalto AK-47 y AR-15, forman parte de una élite de pistoleros que no dudan ante la violencia. Sus rostros cubiertos con pasamontañas reflejan la seriedad de la misión, la búsqueda de venganza y la afirmación de su dominio en la región. La elección del objetivo no es fortuita. La familia secuestrada no solo simboliza la lealtad al Mayo, sino que también representa una oportunidad para los chapos de enviar un mensaje inequívoco a sus adversarios. Nadie está a salvo y el poder puede cambiar de manos en un abrir y cerrar de ojos. A medida que el convoy se acerca, el escolta, con su adiestramiento en tácticas defensivas, percibe la inminente amenaza. Sin embargo, en un instante de sorprendente abrumamiento, la familia se convierte en el blanco. La situación se torna crítica en cuestión de segundos. Los hombres del convoy irrumpen en la vivienda, desatando el caos. El estruendo de vidrios rompiéndose y los gritos de terror llenan el aire mientras la familia es arrojada a un mundo de desesperación. Las armas metálicas y frías se transforman en instrumentos de poder, mientras los pistoleros actúan con una eficacia que resuena en las calles de Culiacán. El eco de los disparos y las órdenes gritadas se entrelazan en una sinfonía aterradora, propagándose como ondas en el agua. A lo lejos, la inteligencia mexicana enfrenta este desorden con una combinación de estrategia y recursos limitados. Las fuerzas de seguridad, ya abrumadas por la complejidad del entorno, deben actuar con rapidez. Se activa un sistema de monitoreo que involucra tanto a la inteligencia militar como a la policial, registrando y analizando cada movimiento de los chapos. Sin embargo, el desafío radica en la escasez de información precisa y en la corrupción que permea diversas agencias. Los operativos deben sortear un laberinto de lealtades divididas y traiciones ocultas, donde no se puede confiar completamente en los datos proporcionados por sus propios informantes. Conforme la situación avanza, la presión aumenta. Las redes sociales se convierten en un escenario paralelo donde los videos de la confrontación se viralizan. Los ciudadanos, atemorizados, se transforman en testigos de la violencia que se despliega ante ellos, convirtiéndose involuntariamente en portadores de rumores que pueden alterar el curso del conflicto. La difusión de información en tiempo real añade otra capa de complejidad a la situación. Los cárteles deben adaptarse y reaccionar en un entorno donde cada segundo es crucial. Consciente de la necesidad de desmantelar las operaciones de los cárteles, las autoridades se enfrentan a una paradoja. Para combatir la violencia, deben emplear tácticas de inteligencia que impliquen no solo fuerza, sino también espionaje e infiltración. Las operaciones encubiertas se vuelven vitales. Un equipo de agentes disfrazados de civiles se infiltra en las comunidades para recopilar información sobre los movimientos de los chapos y sus aliados. Esta tarea no solo requiere habilidad, sino también una astucia constante para evitar ser descubiertos por un enemigo que conoce su territorio y opera con una brutalidad implacable. La dinámica entre los cárteles y las fuerzas de seguridad se convierte en una batalla psicológica, donde cada parte intenta anticipar los movimientos de la otra. La incertidumbre es la única constante en Culiacán. Mientras los pistoleros operan con determinación para demostrar su poder, las autoridades deben reaccionar con inteligencia y rapidez. La captura de información crucial se convierte en un objetivo primordial. Los servicios de inteligencia despliegan drones y equipos de vigilancia para mapear los territorios bajo control de los cárteles, intentando identificar sus bases de operaciones y posibles rutas de escape. Y la desesperación se encuentra en un estado de alerta constante, con la sensación de que cualquier momento podría desatar un nuevo estallido de violencia. Las calles de Culiacán, antes vibrantes de vida y comunidad, se han convertido en un terreno de terror, donde los disparos y las explosiones han marcado la nueva realidad de sus habitantes. La cotidianidad es interrumpida abruptamente, y la angustia se manifiesta en cada rincón, donde las familias buscan refugio en sus hogares a medida que los pistoleros avanzan en su búsqueda de poder. Despliegan un arsenal que supera los simples rifles de asalto,
haciendo uso de armas de alto calibre como los fusiles Barrett .50, capaces de atravesar vehículos blindados y causar una devastación implacable. Los explosivos, disfrazados en vehículos comunes, se convierten en herramientas de terror, sembrando el pánico entre una población civil atrapada en un conflicto que no eligieron. Los ataques sorpresivos y las emboscadas se convierten en la norma para los cárteles, que operan con una precisión militar, estableciendo un sistema de control que alimenta un ciclo de agresión y resistencia. Los líderes de los cárteles, reunidos en lugares remotos como rancherías y zonas montañosas de Sinaloa, discuten no solo estrategias y movimientos, sino también alianzas y traiciones. En este mundo de desconfianza, los rumores de traición flotan en el aire como un fantasma, recordando a cada uno de ellos que la lealtad es frágil y el riesgo de un levantón es inminente. La tensión es palpable y el miedo se convierte en un compañero constante en sus interacciones. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad intentan desmantelar esta red de terror, enfrentándose a la difícil tarea de equilibrar la fuerza con la estrategia. Los operativos de élite, entrenados en tácticas de guerra urbana, son enviados a las áreas más conflictivas de Culiacán, equipados con vehículos blindados y armamento especializado en un esfuerzo por recuperar el control de las calles. Sin embargo, la corrupción en las filas de seguridad dificulta enormemente su labor. Algunos agentes, cooptados por los cárteles, filtran información vital que pone en riesgo las operaciones, alimentando así la espiral de violencia y manteniendo a las autoridades un paso atrás en su lucha. Conscientes de esta cruda realidad, las agencias de inteligencia mexicanas han comenzado a colaborar con organizaciones internacionales para obtener recursos y apoyo. Utilizando tecnología avanzada, como sistemas de vigilancia satelital y análisis de datos, buscan mapear las rutas del narcotráfico y anticipar los movimientos de los cárteles. Drones de reconocimiento sobrevuelan las zonas conflictivas, convirtiéndose en los ojos de las autoridades, proporcionando información crítica sobre las ubicaciones de los grupos delictivos. La batalla se libra no solo en el campo físico, sino también en el ciberespacio, donde las redes sociales se han convertido en un campo de guerra de propaganda y desinformación. A medida que la lucha por el control territorial se intensifica, el eco de las balas y el humo de las explosiones continúan dibujando un retrato sombrío de la realidad en Culiacán. La ciudad se erige como un símbolo del enfrentamiento entre los cárteles y el gobierno, una lucha que parece no tener fin. Las familias desgastadas por la violencia se convierten en un recordatorio de que en este juego el costo de la guerra es elevado y el futuro de la región pende de un hilo. Los enfrentamientos en las calles son cada vez más frecuentes y la tensión se siente en el aire. Las balas zumban como un canto de muerte, mientras los cárteles llevan a cabo actos de venganza en una danza de sangre, dejando a la población asediada por el miedo. Los habitantes de Culiacán, atrapados entre el horror de su realidad y el anhelo de un futuro pacífico, continúan su lucha diaria por sobrevivir, enfrentando un entorno que cambia constantemente y que, a menudo, parece desmoronarse a su alrededor. En medio de esta turbulencia, el espíritu de resistencia persiste, recordando que la esperanza, aunque frágil, todavía puede florecer incluso en las circunstancias más adversas. La dura realidad de un conflicto atrapante se presenta en un escenario donde la vida es precaria y la muerte una constante. La inteligencia mexicana, desafiada por esta situación, enfrenta una batalla cada vez más compleja. Con una red de informantes infiltrados y operaciones encubiertas, se busca desmantelar los cárteles desde su interior. Cada arresto y cada operativo exitoso se convierte en un pequeño triunfo en una guerra interminable. Sin embargo, la lucha es desigual. La guerra contra el narcotráfico no es solo una cuestión de fuerza, sino también una lucha por la confianza de la población, por la seguridad y la esperanza de un futuro mejor. En el corazón de esta contienda, Culiacán permanece en el ojo del huracán, un lugar donde la violencia se ha normalizado y el miedo prevalece. No obstante, en medio de la desesperación, hay quienes continúan luchando por un cambio y por recuperar la paz en una tierra desgarrada por la guerra. Los ecos de la batalla resuenan en cada rincón y la historia de Culiacán
sigue desarrollándose como un relato de resistencia, desafío y la lucha incesante por el control en un mundo donde el poder puede ser. En el eco de la guerra que se desata en Culiacán, emergen historias de individuos atrapados en la maraña de la violencia. Muchos de ellos son jóvenes que, impulsados por la falta de oportunidades, optan por una vida delictiva como vía de escape. En los barrios marginados, la figura del pistolero se convierte en un ícono de estatus y respeto, con un salario que puede alcanzar hasta 4,000 pesos semanales. El atractivo de una vida de lujo y poder llama a muchos. Sin embargo, la realidad es brutal. La vida del pistolero es efímera y está marcada por el constante riesgo de muerte, ya sea a manos de rivales o de las fuerzas del orden. La trágica historia de uno de estos jóvenes se despliega en el contexto de esta lucha. Desde su infancia, fue testigo de la corrupción y la impunidad que lo rodeaban. Su familia, atrapada en la pobreza, carecía de recursos para ofrecerle un futuro diferente. Así, se fue acercando a la delincuencia, seducido por la promesa de un dinero rápido y fácil. Con un fusil de asalto AK-47 en manos, este pistolero se unió al Mallito Flaco, quien a su vez está enredado en la complejidad de lealtades y traiciones que dominan la escena del narcotráfico. Los enfrentamientos entre los cárteles, particularmente entre el grupo del Mallito Flaco y los Chapitos, se vuelven más violentos. Durante las noches, el sonido de disparos y explosiones se mezcla con el murmullo del viento, creando una atmósfera tensa. Las balas atraviesan la oscuridad, iluminando brevemente el horror de la batalla. En una de estas escaramuzas, el pistolero se enfrenta a un grupo rival y la adrenalina inunda sus venas. El clamor de los hombres, el silbido de las balas y el estallido de los cartuchos generan un sinfín de sensaciones, pero esa euforia es pasajera. El temor de ser el siguiente objetivo siempre está presente. Mientras tanto, en los corredores del poder, la inteligencia mexicana trabaja arduamente para entender la dinámica de estos enfrentamientos. Con un enfoque renovado, se intenta no solo desmantelar organizaciones, sino también infiltrarse en sus estructuras. Equipos de inteligencia realizan seguimientos meticulosos, recopilando información sobre los movimientos de los cárteles. Las escuchas telefónicas y el análisis de datos se convierten en armas fundamentales en esta guerra. Un solo fragmento de información puede abrir puertas que llevan a la captura de líderes clave y al debilitamiento de las operaciones delictivas. La estrategia de las fuerzas del orden incluye la creación de unidades especializadas que operan en la sombra, enfocándose en la prevención y desarticulación de los cárteles antes de que puedan ejecutar sus planes. Cada vez se reconoce más que la batalla no solo se libra en las calles, sino también en las mentes de los ciudadanos. Se llevan a cabo campañas de concienciación e intentan fortalecer la confianza en las instituciones, a pesar de que la corrupción sigue siendo un obstáculo insidioso.